Organización de Venezolanos en el Exilio. Muchas personas me han estado preguntando por quién votar aquí en Estados Unidos. Gente que está exiliada, gente que ya son ciudadanos norteamericanos, están preocupados, realmente no saben por quién votar. Eh, yo puedo dar mi opinión a título personal, no como institución de Orbex, sino a título personal, como todos tenemos una opinión. Eh, una de las cosas que a mí me preocupa en estas elecciones de aquí de Estados Unidos es el hecho de que existe el peligro de que la Constitución de Estados Unidos sea cambiada o sea eliminada. Es lo que sucedió en nuestros países con lo que llaman la constituyente. Una de las características que tiene la Constitución de Estados Unidos es que no ha habido ninguna otra constitución, solamente hubo una por allá por los años 1700 y tanto, y no la han cambiado. Venezuela ha tenido sobre 200 constituciones, igual que otros países. Lo que nos preocupa a nosotros es lo siguiente: el progresismo, que es un movimiento mundial, internacional, dentro del cual entra el castroestalinismo y otras corrientes que son parecidas, tienen en su agenda lo que llaman el globalismo. El globalismo quiere decir es un mundo sin fronteras, es un mundo donde ya los países pierden la soberanía y eso eso se está empezando a cocinar ya. Existe, por ejemplo, en la ONU, existe ya ese movimiento dentro de la ONU infiltrado. Y si ustedes ponen en el análisis, para darle un ejemplo, la Agenda 2030, precisamente tienen varios programas donde, por ejemplo, quieren eliminar la pobreza. ¿Y quién no va a querer eliminar la pobreza o reducirla? Todo el mundo. El problema es cómo pretenden hacerlo. Entonces pretenden establecer grupos supranacionales para meterse dentro de la soberanía de los países. Eso ya se está dando inclusive a nivel latinoamericano, por ejemplo, UNASUR, este señor colombiano que está en UNASUR, Samper, acaba de decir esta semana, por ejemplo, que el acuerdo de paz de Colombia en La Habana es un acuerdo internacional que está por encima de la voluntad popular de la gente. Es decir, que como es un tratado internacional, lo quieren llevar a tratado internacional. Entonces, Samper dice que eso está por encima de la voluntad de la gente. Es decir, no importa lo que diga la gente, eso tiene que hacerse. Eso es lo que es el progresismo. Quieren instaurar el globalismo, lo está aprovechando la FARC, o lo quisieran aprovechar la FARC. Obviamente es una locura. Y en Estados Unidos, uno de los más grandes representantes del progresismo en este momento es la señora Hillary Clinton. Ellos, el Partido Demócrata, lamentablemente, digo yo lamentablemente porque mucha gente cree en ellos sin conocer qué es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata fue el que defendía a los esclavos, defendía el que se tuviera esclavos en Estados Unidos. El Partido Demócrata fue el que creó el Ku Klux Klan, que es un grupo paramilitar que asesinaba a los negros. Y eso lo creó el Partido Demócrata, no son los republicanos.
Y el Partido Demócrata tiene en su agenda cambiar la Constitución de Estados Unidos, porque dicen que es un organismo viviente que debe adaptarse a las nuevas situaciones, porque según ellos el mundo va progresando, por eso hablan de progresismo, y creen que eso, utilizan esa palabra como algo bonito, porque ¿quién no va a querer progresar? Todo el mundo. El problema es cómo. Entonces, el peligro que tiene Hillary Clinton es que ella va a poder nombrar a miembros magistrados de la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos que van a poder ir desmontando lo que es la Constitución. Constitución que ha demostrado ser la mejor del mundo en este sentido, porque la Constitución de Estados Unidos fue el experimento que se hizo en aquella época en donde se quería establecer un gobierno donde no estuviera un rey, donde no hubiera la figura de una monarquía y donde no se fundó en base al odio, como fue la Revolución Francesa. En esa misma época se estaba creando, se generó la Revolución Francesa. Recuerden que había los títulos, el lema de la libertad, la igualdad, la fraternidad en la Revolución Francesa, pero tuvo un detalle diferente a la de Estados Unidos. La Revolución Francesa se hizo en odio, en base al odio, y por eso fue que le cortaron la cabeza a un poco de gente. Los jacobinos hicieron un desastre. Fue en base al odio y poner una gente contra otra. Los Estados Unidos se fundó con otra base, una base superior, digo yo, en el sentido de que reconocieron estas personas que habían derechos que no tenían que ser determinados por ninguna persona ni por ningún rey, sino que eran derechos que eran evidentes por sí mismos. Y tuvieron la grandeza de que en ese momento habían personas que eran dueños de esclavos, los que formaron este país, pero no todos eran dueños de esclavos. Pero pusieron el tema a un lado para poder lograr una unidad y poder lograr al fin lo que fue esta primera constitución, que fue lo que hizo que este país fuera lo que fuera lo que, llegara a ser lo que fue, o lo que ha sido, mejor dicho. Porque en sí el gobierno está, y esas son las enmiendas que hay, el gobierno está para proteger los derechos de los individuos y no para establecer cuáles son esos derechos a los individuos. El problema que hay con los demócratas y con esta señora Clinton, y es lo que hemos visto que están enseñando aquí en las escuelas en Estados Unidos. Yo no fui a la escuela aquí en Estados Unidos cuando niño, yo estuve en Venezuela. Pero le están haciendo creer a los niños que la Constitución de Estados Unidos fue hecha por unos dueños de esclavos que solamente lo que les interesaban eran sus tierras y proteger sus bienes económicos. Eso es lo que le están enseñando aquí a los niños. Y por eso entonces acá estas nuevas generaciones tienen dentro de su mente, instalado por los progresistas de este país, el hecho de que esta constitución se tiene que cambiar. Y entonces esto no se lo dicen los medios de comunicación. Entonces todos los medios de comunicación están a favor de convertir a Estados Unidos en un país socialista, que es básicamente el tipo de país del cual nosotros hemos huido de Venezuela. Es decir, la Cuarta República en Venezuela, Adey Copé, los 40 años, eso fue progresismo. Porque era un gobierno que era el que daba todo. El gobierno creció descomunalmente, hubo corrupción. Y al final la gente, como salida, escogió un remedio peor que la enfermedad, que fue Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, bueno, ya sabemos el desastre que tenemos en Venezuela. Y el mismo Maduro ha dicho que ellos son progresistas. Y el mismo Capriles ha dicho que es progresista. Y la Mesa de la Unidad Democrática es progresista porque es miembro de la Internacional Socialista, que son progresistas. Es decir, es la misma corriente de pensamiento que tiene como finalidad crear un gobierno, un Estado que sea el que define cuáles son los derechos de las personas. Entonces, el peligro que tenemos aquí en Estados Unidos en este momento, la gente que me pregunta qué es lo que está pasando, yo le digo que estas personas, la Clinton, están tratando de cambiar la Constitución de Estados Unidos, pero lo van a hacer de una manera progresiva. Por eso es que la palabra progresismo no es de un día para otro. Y lo van a hacer por medio del nombramiento de nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos,
que al fin y al cabo van a llegar a la determinación de que la Constitución es un ser viviente y no pétreo que debe ser adaptado a las nuevas condiciones, como si los derechos inalienables de los seres humanos variaran en el tiempo, lo cual no varía, porque el derecho a la libertad no varía, el derecho a la vida no varía, el derecho a la propiedad del fruto de tu trabajo no varía, pero ellos quieren cambiarlo, creando otras cosas. Y lo que vimos con el señor Trump, que no puedo, yo no puedo estar muy de acuerdo con muchas cosas que ese señor haya hecho y haya dicho, pero lo único que yo veo positivo del señor Trump es el hecho de que él va a mantener jueces del Tribunal Supremo de Justicia que sean fieles a la Constitución. Solamente por eso es una razón, independientemente de que a la gente no le caiga bien este señor o que lo crean que es un prepotente. Eso es subordinado al hecho de que la otra persona, que es la Clinton, quiere hacer de Estados Unidos, por decirlo de una manera, otra Venezuela, cambiando la Constitución. Eso es mi opinión personal. Yo respeto mucho a mis hermanos venezolanos. Mucha gente me ha preguntado que tiene capacidad de voto por quién deben votar. Y yo doy mi opinión. Yo respeto lo que ustedes puedan decidir. E independientemente de gane quien gane aquí en Estados Unidos, nosotros en Orbes vamos a seguir con los mismos objetivos que hemos trazado desde nuestra fundación. Primero, abrir y transitar un camino para proteger a nuestra gente. Segundo, tener un centro de ayuda. Y tercero, promover valores y principios de solidaridad, convivencia mutua, servicio, que son valores que no cambian en el tiempo. Y esos son los faros que nos deben guiar. En resumen, la Constitución de Estados Unidos es un faro que estableció esta gente que la fundó, que fue el primer experimento en el mundo, donde se estableció un gobierno limitado que defendía los derechos de la gente y que logró que este país fuera el país número 1 envidiado por todos y odiado por todos. Y ahora resulta que de adentro quieren transformar este país para convertirlo en un país igual que los demás. Eso es todo lo que yo quería decirlo. Cada quien que tome su propia decisión. Yo he dado mi opinión, que me la han pedido muchas personas y tengo entonces esa potestad de poderlo hacer acá por medio de este medio y espero que les haya ayudado. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio.